Ahora, Rosendo Fraga, ¿cómo ve la acción política y económica del gobierno? Rosendo, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Charlie? Gracias por invitarme. No, gracias por venir. ¿Está creciendo la tensión política en la Argentina? Yo creo que la palabra es exactamente esa. Creo que hay un fuerte incremento, una escalada de tensión, ¿no es cierto?, política, que además la podemos ver en menos de 20 días. Hemos tenido, por ejemplo, desde el campo de la oposición, todos los legisladores opositores, desde el macrismo hasta Pino Solana, coincidieron, firmaron, ¿no es cierto?, la oposición a la reforma y reelección que habían firmado los senadores, la protesta de las redes sociales del 8 de noviembre, donde para mí la clave es más las redes sociales como fenómeno nuevo, más que la movilización. La cacerola, y en tercer lugar, el paro del 20, que es un paro no solamente sindical, que es un paro, ¿no es cierto?, aparte de la Federación Agraria Argentina, donde participan los movimientos sociales, los movimientos piqueteros antiquineristas, y hasta la fuga. Es decir, del campo de vista, del punto de vista de la oposición, hay tres hechos realmente muy importantes que coinciden: paro, movilización del 8N y unificación de la oposición en el tema institucional. Del otro lado, el gobierno a mi juicio, no se queda quieto. Es decir, tenemos en el Congreso aprobación de la ley del persaltum. Sí. Y yo diría que fue en 20 días, ¿no? Y me parece que con la ley que tal vez es la reforma del mercado de capitales, va a suceder lo mismo. Va a estar antes del 7 de diciembre. Antes del 7 de diciembre. Y le da un poder muy importante, ¿no es cierto?, a la Comisión Nacional de Valores. Segundo, bueno, no hay movilización, pero hay un mensaje a la militancia. Es decir, el estreno o el preestreno de la película de Néstor Kirchner, el estreno el jueves en 120, hay un mensaje no a la opinión pública, pero sí a la militancia. El mensaje del espíritu sigue, vamos adelante. Exactamente, a la militancia. Y tercero agregaría el 7D, ¿no es cierto? Es decir, ya el AFCA ha anunciado que aplica de oficio la ley de medios antes que haya decisión judicial sobre las controversias. Bueno, y un hecho inédito: se convoca a todos los embajadores extranjeros esta semana que viene, que se inicia a los efectos de informar la posición. Nunca en 10 años de kirchnerismo se convocó a todo el cuerpo diplomático para explicar una... El presidente, cuando era Kirchner, no tomaba las cartas credenciales de los embajadores. Esto lo que me está diciendo es que el gobierno ha ratificado su decisión de aplicar, digamos, de oficio, como dice el gobierno, la ley de medios, y esto también es una respuesta a la... Ahora, Rosendo, ¿usted cree que al menos la presidenta o en la Casa de Gobierno suponen que la aplicación irrestricta de la ley de medios, sobre todo con el tema Clarín, le va a traer una mejora de imagen, del gobierno? Yo creo que este es un tema de poder. Es decir, para mí para mí está claro que es de poder. La visión del gobierno, pero miremos desde esta perspectiva. Yo creo que el gobierno, Cristina presidenta, ha tenido 3 derrotas políticas, ¿no? El campo el 2008, la elección legislativa el 2009, y me parece que el 13 de septiembre y el 8N son la tercera derrota. Una fue el campo, otra la elección. Y la otra la movilización. La movilización de los sectores medios, urbanos, etcétera. Frente a la derrota con el campo, ¿no es cierto?, que tiene una fecha precisa, el 17 de la madrugada, el 17 de julio, la votación que se pasa por el Senado, 3 meses después, se estatizan las FJP, y el gobierno reconstruyó el poder. O sea, hubo una respuesta a esa derrota. De poder. 28 de junio del 2009 fue la elección. 3 meses después, el 10 de octubre del 2009, se sanciona la ley de medios, y el gobierno reconstruye el poder. Entonces me parece que la visión del gobierno, ¿no es cierto?, el 7 de diciembre ya no es un capítulo central del conflicto con los medios o el grupo Clarín. Se ha transformado en el hecho en el cual el gobierno busca reconstruir el poder. ¿Reconstruir el poder ante quién? Fundamentalmente la gente, gobernadores, intendentes, sindicalistas, empresarios, actores de la política, ¿no es cierto? Porque en un momento donde... Sí. Pero precisamente por eso. En un momento donde aparece un peronismo con algunas actitudes ambiguas. Esto le voy a decir yo. Enfrentamiento con De la Sota hace pocos días atrás. Con Peralta y enfrentamiento... Exacto. Scioli ha pronunciado palabras que hasta ahora no había pronunciado. Hay que cambiar la gestión. Digo, el enemigo no es el peronismo. Digo, ¿hay gestos que antes no habían o yo los estoy diciendo mal? No, yo creo que sí, digamos, hay... Y además hay ambigüedades, ¿no es cierto? A ver, Scioli, ¿no es cierto? Es decir, va al preestreno de la película... Sí, después va a la Juan Domingo. Claro, son ustedes gobernados. Antes fue a la Juan Domingo. Y dijo lo que dijo. Y se siente Scioli presidente, mostró un esquema político propio, pero además Scioli fue a La Rioja. Sí. Donde en realidad Jorge me está lanzando el sciolismo como una fuerza interna. Pero no es lo mismo, ¿no es cierto? Lo podemos saber al principio de la semana, ¿no es cierto? Porque a veces, en política hoy se hace a veces la política de las fotos, ¿no? Sí. La foto de Massa con Scioli, un significado. Ahora, lo tenemos sobre Urtubey, el sábado, ayer,
en el acto en Santiago del Estero de 8 gobernadores kirchneristas y 3 días antes con Massa impulsando el voto electrónico. Es decir, ¿qué es lo que hay? Un peronismo que claramente está en movimiento. Y me parece... Sí, ya al menos digamos que la verticalidad que había antes hoy parece no estar. No, absolutamente. Hay quienes confrontan y quienes tienen actitudes ambiguas y quienes se mantienen en la línea. Ahora, me parece que el 7 de diciembre el mensaje es esto. Es decir, el mensaje es, pese al 13 de septiembre, pese al 8 de noviembre, aunque la fecha estaba ya, hoy está el significado. El gobierno sigue teniendo el poder y va a seguir para adelante. Y hay otra lectura atrás de esto que la hizo Edgardo de Petri, que él ve al Grupo Clarín atrás de la oposición, atrás de Moyano, atrás de la huelga. O sea, aplicando la ley de medios, ¿cree que ese poder, si es que lo tiene Clarín, el gobierno cree que va a ser reducido, que va a tener menos influencia? No, yo creo que esto ya, ¿no es cierto? ¿Cuál es el significado, ¿no es cierto?, de actuar de oficio en lugar de esperar 2, 3, 4 meses a que haya una decisión judicial? Si uno lo mira desde el punto de vista, ¿no es cierto? Yo siempre digo, esto es paradojal, ¿no? Porque es decir, Cristina, sin enfrentarse con Clarín, ¿no es cierto?, sacó el 45%. Enfrentándose con Clarín, sacó el 54%. Con lo cual esto es también paradojal. Pero creo que esto se explica más que por la política, por el poder. Y este me parece que es el punto. Me parece que acá, a esta altura, el gobierno tiene esta visión. Si puedo con Clarín, si puedo con Clarín, nada enfrente. Los demás van a entender, no tengo nada van a entender que el poder está acá. Me parece que ahí está el centro del problema hoy. Toda esta cuestión que se ha armado en torno a los fondos buitres, se les paga, no se les paga, la decisión de juez Griesa, ¿es una situación incómoda para la Argentina? ¿Ve que puede llegar a afectar al gobierno? Bueno, yo creo que sí afecta al gobierno. Además, vamos a otra cuestión. Es decir, la primera semana de diciembre tenemos un 7D en la política y un 2D en la economía con el bono que vence emitido por el gobierno nacional bajo ley extranjera. Es decir, donde yo diría que esta tensión de noviembre posiblemente llegue en lo político-económico a su punto máximo en diciembre porque tenemos dos definiciones. A mí me parece que sí, que para el gobierno hubiera sido mucho mejor que el fallo de Iglesia no hubiese existido. ¿No es cierto? Me parece que hubiera sido mucho mejor, no solamente por las tasas que paga el país, por el riesgo país, el seguro de default, estas cosas, sino porque además, en alguna medida, crea un frente de incertidumbre económica. Alguien podrá decir, qué casualidad que el 7D y el 2D aparezcan. Claro. Para mí esto es una casualidad y una coincidencia. Pero sí, objetivamente, en la primera semana de diciembre aparecen dos frentes muy complicados en lo económico y lo político. Rosendo, esta búsqueda de recuperar el poder o de generar más poder que tiene el gobierno, también es una forma de compensar lo que sería una debilidad en tanto y en cuanto Cristina Fernández de Kirchner pasa el tiempo y no tiene la reelección. Bueno, yo creo que para la reelección, es decir, para saber si hay o no reelección y reforma falta mucho tiempo. ¿Usted no cree que lo que hizo la oposición sirvió para postergar una decisión? No, sirve para mí, es decir, 2 meses atrás, es decir, tanto el compromiso firmado por la oposición como el 13 de septiembre y el 8N han sido dos dificultades importantes al proyecto de reforma y reelección. Pero en política no hay nada definitivo, y menos en la Argentina. Es decir, y falta 11 meses para la elección legislativa del año que viene. Y para mí, creo que la elección legislativa del año que viene es la que en realidad va a determinar si hay o no reelección. Si hay o no reforma y reelección. Diana Conti dijo hoy, no hay sucesor para Cristina Fernández de Kirchner. ¿Eso entra dentro de su análisis como diciendo es Kirchner o...? Yo creo que sí, yo creo que lo que hizo, digamos, ese análisis político, en alguna medida es el análisis político que justifica o que explica en la visión de un sector del oficialismo, porque sin reforma y sin reelección no se puede, ¿no es cierto?, no digamos mantener el proyecto, porque no hay otro líder político que lo pueda representar. Me parece que esta es la visión. Por eso, yo creo que objetivamente en los últimos 60 días hay dos hechos que han complicado el proyecto de reforma y reelección. Ahora, ni la presidenta ni ningún funcionario o vocero relevante del oficialismo ha dicho en los últimos 10 días que no hay reforma ni reelección. Nadie. Rosendo, fue un gusto. No, gracias. Terminamos acá esta edición de 14 días. Nos reencontraremos, si Dios quiere, el domingo a las 10 de la noche. No se olvide, que pase una buena semana. Lo voy a estar esperando. Chao.